Al cumplirse 50 años de los hechos, dejamos nuestro programa Memoria de la Guerra en su etapa final europea en mayo. Pero quedaba por delante la batalla del Pacífico. Es lo que vamos a contarles hoy y mañana. Desde Pearl Harbor, el ataque japonés a la flota norteamericana del Pacífico, hasta la rendición japonesa el 2 de septiembre de 1945. Apenas habían pasado 3 semanas desde el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Esta guerra, hace ahora 50 años, cambió el mapa de Asia. Las potencias europeas, Francia, Gran Bretaña y Holanda, perdieron sus imperios coloniales y el Japón, con el emperador Hirohito, humillado pero salvado de la quema, tuvo que enterrar sus sueños de dominio sobre Asia y el Pacífico. Al principio, todo fueron victorias para el Japón, pero las victorias se van a convertir en derrotas a partir de la batalla de las Islas Midway. El domingo 7 de diciembre de 1941 amaneció soleado en las Islas Hawái. Radio Honolulu había pronosticado buen tiempo y la flota de guerra norteamericana se esteaba en la Bahía de las Perlas, en la isla de Oahu. La vigilancia, como correspondía a una jornada festiva, estaba al 50% de lo normal. Los radares norteamericanos habían detectado la presencia en el aire de un fuerte contingente de aviones, pero creyeron que se trataba de una escuadrilla de su propia fuerza aérea que se dirigía a las Hawái. La radio nipona había emitido, horas antes, un extraño mensaje. Viento del este, decía, lluvia. Era una señal en clave que no significaba otra cosa que el ataque a la flota norteamericana en el Pacífico. A las 7:55 de aquella mañana de diciembre, 183 aparatos japoneses, que habían despegado de 6 portaaviones situados a 350 kilómetros de distancia, llegaron a Pearl Harbor. Era la primera oleada de un ataque letal. Durante 30 minutos las bombas cayeron sobre una flota anclada y cogida por sorpresa. Los buques ardían y los aviones norteamericanos eran incendiados en tierra. Uno por uno, los grandes navíos de guerra quedaban envueltos en llamas y se hundían en las aguas poco profundas de la bahía. Mientras el acorazado Arizona era alcanzado de lleno y más de 1000 hombres morían en sus bodegas y en su cubierta, la radio japonesa repetía insistentemente: Tora, 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 el grito de guerra japonés. Los historiadores discuten aún sobre si el presidente Roosevelt sabía o no sabía que los japoneses se disponían a atacar Pearl Harbor. Una segunda oleada de aviones bombardeaba Pearl Harbor tan solo 15 minutos después de haberse retirado la primera. El alto mando del emperador renunció a enviar una tercera oleada, considerando que ya había destruido al enemigo. Tan solo un día más tarde, un editorial de la prensa de Tokio decía así: hemos reducido a los norteamericanos a una potencia de tercer orden. Y un periodista señalaba en Washington: la armada norteamericana ha sido sorprendida en paños menores. Japón, el imperio del sol naciente, era al comienzo de aquella década de los 40 una potencia industrial y militar en plena expansión. A pesar de ello, guardaba intactas todas sus estructuras tradicionales. Era una poderosa nación basada en un sistema político medieval. En el centro de la pirámide del poder político, de las tradiciones e incluso de la religión,
se alzaba la figura del emperador, el Mikado, un joven monarca llamado Hirohito, a quien se veneraba como a un dios. La tradición imperial del Japón se remonta a épocas míticas, o sea, no históricas. Jimmu Tenno, que es el emperador Jimmu, el primer emperador que hay, es descendiente de la diosa del sol, de Amaterasu o Mikami. Pero la verdad es que la figura del emperador a lo largo de la historia del Japón estuvo siempre muy borrosa. Es decir, los que mandaban realmente eran los señores feudales, las dinastías que gobernaban desde la actual Tokio, entonces se llamaba Edo, hasta que en 1868 el comodoro Perry mandó abrir las puertas del Japón a cañonazos, porque hasta entonces no querían negociaciones con los extranjeros, y desde entonces el emperador Meiji es el que realmente cobró todo el poder y todo el Japón moderno se aglutinó en torno del emperador. La verdad es que a lo largo de la historia ha habido emperadores incluso que salían a pedir limosna porque no tenían poder ninguno. Y en cambio, a partir del emperador Meiji, la figura del emperador, esto es 1858, empieza a ser de una gran importancia y a tener toda la devoción de los súbditos japoneses, que existía ya quizá en la tradición, pero no de una manera tan efectiva. La sociedad japonesa era una sociedad guerrera y el militarismo, con su código de conducta, el Bushido, formaba parte de sus más arraigadas tradiciones. El poder de los militares en las estructuras del Estado japonés era paralelo al del emperador, y los altos mandos del ejército y la armada imponían muchas veces sus criterios a los del Mikado. Quizá las claves del militarismo japonés en la antigua sociedad de mediados del siglo XIX, 1868, están en el hecho de la alianza entre las familias que se dedicaron a los grandes negocios, lo que se llamaban los zaibatsu, y se llaman todavía los zaibatsu, y las familias que tenían como profesión las armas. Esta alianza entre los militares y los grandes hombres de negocios, fue lo que trajo consigo la necesidad de expansión del Japón. Ellos dicen que por razones de espacio vital, pero bueno, esto era un argumento que empleaban ellos. Y el hecho decisivo, me parece a mí, que es la guerra ruso-japonesa de 1905, que es la primera vez que un país asiático vence a una potencia europea. En los años 30, Japón había iniciado un movimiento expansionista en Asia y el Pacífico. La guerra contra China alcanzaba caracteres de extrema crueldad y los militares japoneses proyectaban expulsar a las potencias europeas coloniales del sureste asiático, con el fin de apoderarse de las materias primas tan necesarias para su economía. La política japonesa de la llamada esfera de prosperidad común de la Gran Asia Oriental se presentó ante los territorios del sureste asiático bajo dominio de británicos, holandeses y franceses como una política liberadora del yugo colonial. Lo que Japón pretendía en realidad era construir su propio imperio y asegurarse un rico suministro de estaño, carbón, zinc, caucho y petróleo, materias primas que el país necesitaba para sobrevivir. En julio de 1941, las disputas comerciales que enfrentaban a Japón y Estados Unidos alcanzaron un punto culminante cuando el presidente Roosevelt prohibió el envío al Japón de motores de avión, denunció los acuerdos entre los dos países, congeló las cuentas bancarias niponas en bancos norteamericanos y embargó la exportación de chatarra y de una larga serie de materias primas que, como el petróleo, eran vitales para la economía japonesa. Japón quedó al borde del caos económico. Sus sueños imperiales, sumados a la dureza de la política comercial norteamericana, no le dejaban más alternativas al Japón que la negociación o la guerra, y escogió la guerra. El almirante Yamamoto, un brillante marino que había estudiado en los Estados Unidos, fue el encargado de preparar un minucioso plan de ataque por sorpresa contra la flota norteamericana. Yamamoto
decidió que hundiría toda la flota de Roosevelt en la bahía de Pearl Harbor. El Estado Mayor nipón suponía que a partir de ahí el Pacífico y todo el sureste asiático caerían en manos de sus ejércitos. La sociedad norteamericana, a comienzos de los años 40, había recuperado su pulso económico tras el crack del 29, a través de una sabia política que el presidente Roosevelt llamó el New Deal, el nuevo trato o nueva dirección. La Norteamérica de aquellos años era pacifista, vivía entregada a sus problemas domésticos y no sentía ningún interés por participar en aventuras exteriores después de la sangrienta experiencia de la Primera Guerra Mundial. Era un país dominado por una política aislacionista, ansioso de prosperidad económica y vuelto de espaldas a la guerra que libraban en el viejo continente desde 1939 la Alemania nazi y las democracias europeas. Franklin Delano Roosevelt había ganado por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales y era más popular que nunca al comienzo de la década de los años 40. Era un político muy pragmático, que huía de los formalismos y prefería dirigirse al país por radio en sus charlas junto al fuego. Creía en la superioridad moral de los Estados Unidos y su aspiración era convertir a su país en la primera potencia del mundo, en el gendarme de la tierra. En sus primeros años fue aislacionista y su política con respecto a la guerra que había estallado en Europa en 1939 se resumía en una frase: toda la ayuda posible a los aliados, salvo la guerra. En 1941 los criterios de Roosevelt habían cambiado. Ya era partidario de la entrada en la guerra al lado de los aliados. Comprendía que el nazismo era un peligro que podía extender su influencia más allá de Europa y estaba decidido, además, a frenar la expansión japonesa. I hate war. Pues gracias al presidente Roosevelt se consiguió sencillamente que las potencias democráticas occidentales, con la Unión Soviética, que no era tal potencia democrática, consiguieron ganar la guerra y derrotar a las potencias fascistas que se estaban comiendo el mundo, literalmente. Alemania se había comido a toda Europa y el Japón se disponía a comerse a China y convertirlo en un mercado para sus productos en exclusiva, igual que la Gran Bretaña hacía con la India. Y entonces forzó a los japoneses al ataque de Pearl Harbor, temiendo que si no lo hacía, y si los japoneses se limitaban a atacar en las Indias holandesas para conseguir su petróleo, entonces el Senado no declararía la guerra al Japón. Aquella mañana del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos todavía no creía en la guerra. Un general norteamericano había dicho del ejército japonés: su fuerza aérea es incluso inferior a la italiana. Pero cuando la segunda oleada de aviones japoneses se retiró de los cielos de Pearl Harbor, detrás quedaban 7 acorazados hundidos y más de 3.500 soldados norteamericanos muertos o heridos. Estados Unidos había sido derrotado y humillado. El lema "Recordad Pearl Harbor" recorrió el país. Roosevelt declaró la guerra al Japón. El 8 de diciembre escribió el presidente: ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que perdurará en la historia del mundo. Al llegar a este punto, tachó y corrigió. El nuevo texto decía así: una fecha que perdurará en la historia de la infamia. In infamy.
El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 tuvo por objetivo el romper el bloqueo que le habían hecho los Estados Unidos, la Gran Bretaña, al Japón y las Indias holandesas respecto a las importaciones de petróleo, de acero, materias primas, etcétera, etcétera. Y el Japón no tenía petróleo más que para un año aproximadamente de continuar su guerra con China. Entonces lo que tenía que buscarse es un interland, sencillamente, donde romper ese bloqueo y poder aprovisionarse de todos esos elementos imprescindibles para la guerra y para seguir funcionando como tal país civilizado. Entonces, pues inmediatamente, dejando mal parada la escuadra de los Estados Unidos, pues comenzaron los desembarcos en una serie de islas que llegaron hasta la Salomón por el este, por el sur llegaron hasta Java y por el oeste llegaron hasta Birmania, ya en el Golfo de Bengala, y las Islas Andamán, conquistando también los Andamán. Es decir, ellos consiguieron, por esta serie de avances, por esta serie de desembarcos y esta serie de combates, pequeños combates, la autarquía. La autarquía en cuanto se refiere a esas materias primas que tan necesarias le eran para continuar la guerra en China y para defenderse. Desde los primeros momentos de la Guerra del Pacífico, Japón creyó que los Estados Unidos y sus aliados no podrían resistir un conflicto para el que no estaban preparados. Una sociedad militarista como la japonesa despreciaba al enemigo, lo consideraba inferior en cualidades guerreras. Los soldados japoneses, veteranos de la guerra de China, sabían combatir en las selvas, podían moverse en ellas como peces en el agua. En el manual del soldado japonés se leía: los occidentales son cobardes y afeminados, temen entrar en la jungla, la consideran como impenetrable, por eso debemos aprovecharnos de ella para sorprenderlos. Por su parte, y sobre todo después de Pearl Harbor y los primeros traspiés, los norteamericanos dejaron pronto de despreciar a los que algunos llamaban bastardos amarillos. El servicio de propaganda de los Estados Unidos preparó algunos anuncios para explicar a sus soldados cómo era en realidad el enemigo. Desde aproximadamente el siglo XII, bajo el shogunato de Yoritomo, existe en el Japón un código no escrito que se llama Bushido. Esto quiere decir la vía de los caballeros, algo parecido así, en la guerra. Es el código militar, que ha existido también el código caballeresco en todos los países del mundo, porque en Europa existió también. En las novelas caballerescas se ve como incapaces de dar la vida por sus ideales. Incluso Miguel de Cervantes en Don Quijote pues, hizo la interpretación irónica de esta especie de disciplina militar caballeresca. Pero en el Japón tuvo mucha importancia porque había una casta llamada de los samuráis, que eran los guerreros, los que se dedicaban al arte de la guerra y a nada más. Es decir, eran gente que no trabajaban en ninguna cosa productiva, sino simplemente hacían el arte de la guerra y eran los únicos que podían ir armados. Hasta el punto de que es interesante anotar que lo que llamamos artes marciales sin armas en el Japón, pues el judo, el aikido, etcétera, son formas de defensa que los que no iban armados aplicaban a los samuráis que iban armados, es decir, para neutralizar a una persona que les atacara con armas. Pero en este bushido se funda todo ese espíritu caballeresco que se hizo resucitar con ocasión de la Guerra Mundial y en los años anteriores, para mantener esta especie de moral militar muy rígida. Pues los samuráis, por ejemplo, pues ayunaban, eran hombres curtidos, tremendos, que resistían las enfermedades, que resistían el pasar hambre, el pasar sed, el estar continuamente en estado de vigilia y de lucha, y hombres que sobre todo miraban a la muerte con desprecio. Este código no escrito tenía una serie de principios fundamentales: el principio de la lealtad, que luego fue de la lealtad al emperador. Originalmente era la lealtad al shogun, es decir, al señor feudal, luego fue al emperador, pero tenía una divisa que todos los caballeros, los samuráis, cumplían, que decían: el honor es mayor que una montaña y la muerte más ligera que una pluma. Japón actuó con rapidez desde la declaración de guerra.
Sumaba victoria tras victoria y en solo un año se iba a apoderar de Indochina, la península malaya, el estratégico puerto de Singapur, las islas Filipinas, las Indias holandesas, hoy Indonesia, llegando a poner pie en Nueva Guinea, lo que suponía una grave amenaza para Australia. Se aseguró así, en poco tiempo, el suministro de las materias primas que tanto necesitaba para su industria y ahora también para la guerra. Estados Unidos, entre tanto, ponía a trabajar con urgencia toda su imponente maquinaria industrial al servicio de la guerra. Las grandes batallas serían en el inmenso Océano Pacífico y en las espesas selvas tropicales. Desde el ataque de Pearl Harbor, los japoneses, llenos de moral, se lanzaron sobre Filipinas, Singapur y Malaca. La primera en caer fue la isla de Guam, que había sido posesión española. Desde allí, y tras la conquista de la isla de Wake, donde encontraron muy dura resistencia ante una pequeña tropa de infantes norteamericanos, las Filipinas era el primer escollo en el imparable avance de los ejércitos del emperador Hirohito. Cuando entraron los japoneses, el mismo día que entraron, el día 2 de enero, nos despidieron a todos los blancos que trabajábamos con el gobierno, y de los 4 bermeanos nos despidieron, igual que en cambio, por ejemplo, a los 4 o 5 americanos que estaban de la Socony, de la Standard Oil, y a 4 o 5 canadienses que estaban en una fábrica de tejidos, a estos los llevaron a un campo de concentración. Y a nosotros los españoles nos mandaron a casa, porque no éramos beligerantes en la guerra. Y nos quedamos sin colocación ya el mismo día que, como quien dice, que entraron los japoneses. Entonces nos dedicamos a a un negocio que allí se puso de moda, que se llamaba el buy and sell, o sea, compra-venta. Y comprábamos artículos que luego vendíamos a los japoneses por medio de intermediarios de ellos, y vivíamos muy bien, francamente, ganábamos más dinero que trabajando en nuestros puestos fijos, con el negocio del buy and sell. Y yo con ese negocio, pues sí, gané mucho dinero y tuvimos. Luego fabricaba también ácido clorhídrico, verdad que lo tenía del ácido muriático, y también se lo vendía a los japoneses como reactivo. La ocupación japonesa la recibió el pueblo filipino con entera frialdad, de tal manera que hubo una especie de política tácita o consenso general de lo que llamaríamos brazos caídos. Nos pidieron nuestro gobierno filipino en exilio que respetáramos y mantuviéramos el orden y la pasividad, que no procuráramos colaborar con los japoneses, pero que procuráramos también evitáramos antagonizarles. De tal manera que fue, yo digo, una política de brazos caídos, pura pasividad. Los japoneses, sin embargo, al organizar ciertas manifestaciones, nos obligaron a la asistencia y empezaban a repartir banderas para que todos acudiéramos. Como tenían en sus manos lo que llamamos las tarjetas de racionamiento, quien no asistía se quedaba sin alimento. De modo que todo el mundo tenía que acudir. Nosotros, como profesores de mi colegio, y los alumnos también teníamos que, porque se amenazaba con cerrar el colegio si los alumnos no acudían a esos homenajes. Recuerdo en ese momento la visita del Premier Tojo, en que yo tuve que llevar a mis 200 alumnos a la explanada donde el primer ministro iba a dirigirnos la palabra, y allí fuimos con las banderas y nos decían cuándo había que agitarlas y cuándo no y tal. Pero lo curioso es, con la picaresca filipina heredada de los españoles, había que gritar 2 veces Banzai. Banzai es el grito japonés equivalente al español viva, Banzai. Y nosotros decíamos todos entusiasmadísimos Bankai. Los japoneses no notaban la diferencia, y es que Bankai en Filipinas quiere decir cadáver, muerto. Y de modo que lo que parecía que era un saludo a los japoneses, nosotros lo convertíamos en esa imprecación.
Pocas horas después del bombardeo de Pearl Harbor, los aviones del Sol naciente destruyeron toda la fuerza aérea con que los Estados Unidos contaban en el archipiélago filipino, sorprendiendo a los aviones en tierra, sin ninguna protección, ala con ala, en la base de Clark. La resistencia de Filipinas tenía que hacerse tan solo con artillería y fuerzas terrestres, sin contar con la aviación, y la batalla decisiva habría de librarse en Corregidor. El general Douglas MacArthur era el encargado de contener a los japoneses. Conocido como el César norteamericano, era un optimista incorregible. Creía que podía contener a los japoneses, aunque sus fuerzas eran menguadas e insuficientes a todas luces. En palabras de uno de sus biógrafos, era valiente, brillante, extravagante y amaba la gloria. Era también el general más discutido en la historia de los Estados Unidos. Su padre había sido un héroe en la Guerra Civil y él mismo había combatido en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Su abuelo luchó contra los indios y él preparó el bombardeo de Hiroshima, el comienzo de la era atómica. Nosotros, los filipinos, teníamos verdadera adoración por el general Douglas MacArthur. MacArthur, por sus muchísimos años en el Oriente, entendía perfectamente la psicología oriental, sobre todo la de los filipinos. Los filipinos somos demócratas y aceptamos el principio democrático de que todos los hombres somos iguales. Pero inmediatamente añadimos, no hay dos personas iguales. Y por consiguiente admitimos ese sentido jerárquico de la sociedad, del estamento militar, civil, la clasificación de las personas. MacArthur prometió volver, y aquello que en otros países hubiera sido deserción, abandono, los filipinos al contrario, no se decepcionaron, sino que cobraron mayor confianza en el general MacArthur de que vendría a liberarnos con mayores fuerzas de las cuales carecía estando en Bataan. La ocupación de las Filipinas por los japoneses fue una batalla sin piedad. Manila fue abandonada al enemigo, que entró a sangre y fuego. Se multiplicaron las ejecuciones sumarias. Hubo pillajes, violaciones e incluso ataques a la bayoneta contra civiles indefensos. La ciudad colonial española, Intramuros, fue bombardeada y destruida. Naturalmente, esos japoneses tenían arzobispos y obispos y sacerdotes japoneses. Hemos tenido que mantener esa relación porque si no es imposible trabajar. La relación mutua, aunque con mucho miedo, porque los japoneses no son cristianos y sin más ni más pueden matar a uno. Nuestros arzobispos, como por ejemplo los arzobispos extranjeros, se quedaron en Santo Tomás como encarcelados. Monseñor Reyes, que era arzobispo de Cebú, fue soleado por los japoneses porque no quería decir una palabra sobre los soldados filipinos. Los japoneses, entre otras cosas, dijeron que pretendían establecer en toda la zona del Asia que ellos llamaban el Asia más grande,
la esfera de coprosperidad. Y los filipinos inmediatamente sacándole punta, como herencia española que tenemos para la picaresca, decíamos que habían venido a establecer no la esfera de coprosperidad, sino la esfera de prosperidad co. Es que co en tagalo quiere decir mío, o sea, la prosperidad mía, la de los propios japoneses. Y ellos tampoco se dieron cuenta de esa burla. Muchas veces el sentido del humor filipino era la válvula de escape ante aquella tragedia. Los filipinos tenemos, no sé si la virtud o el vicio, de reírnos precisamente en momentos trágicos. Los norteamericanos se retiraron a la península de Batán y a la isla de Corregidor, y sus cañones mantuvieron a raya a los ejércitos del emperador hasta la capitulación de la isla en mayo de 1942, tras casi 5 meses de duro asedio. Filipinas se rindió. Tras la rendición, el general japonés Homma infligió a los miles de prisioneros norteamericanos y filipinos una de las humillaciones más crueles de la guerra. Desde la península de Batán, apenas sin agua ni alimentos, les obligó a marchar a pie centenares de kilómetros hacia los campos de concentración. Fue un episodio salvaje. Murieron miles de sed, de hambre a causa de las enfermedades, ejecutados sumariamente cuando caían fatigados, golpeados por las culatas de los fusiles de los soldados japoneses. El general Homma y el almirante Yamashita, que ya habían derrotado a los norteamericanos en Filipinas, no encontraban oposición en su victorioso avance hacia el oeste. Hong Kong capituló. La ciudad ardió por los 4 costados y los saqueos y las violaciones se sucedieron durante varios días. Después, las tropas japonesas avanzaron por las junglas malayas hacia Singapur. Tailandia caía apenas sin que se disparase un tiro, mientras que los japoneses encontraban una valiente resistencia en Birmania. Singapur era la última línea de defensa, fortificada por todos los flancos salvo por el mar. Contaba con las piezas de artillería más potentes del mundo, y 6 batallones la defendían, con provisiones y municiones suficientes para resistir durante 6 meses. Churchill envió 2 poderosos navíos para defender aquella plaza que era el último bastión del Imperio Británico en Oriente. Los acorazados Prince of Wales y Repulse, al mando del vicealmirante Tom Phillips. El 8 de diciembre comenzó el bombardeo de Singapur por la flota japonesa y las tropas del emperador desembarcaron en Malasia. Luego rodearon la península por todas partes, desde el mar y desde tierra. Las lluvias torrenciales desarticularon las líneas británicas, arruinando su artillería y rompiendo sus enlaces y sus comunicaciones. Aquel 12 de diciembre, Japón era el rey indiscutido de las aguas del sureste asiático, y el Imperio Británico quedaba herido de muerte. Nos dejaron debilitados y desnudos, afirmó Churchill. Pese a que desde Londres llegó la orden de resistir hasta la muerte, el comandante británico Percival se rindió sin lucha ante el ejército del general Yamashita el 15 de diciembre de 1942. Gran Bretaña no solo perdía Singapur, sino que perdía para siempre un imperio. Birmania fue ocupada en mayo, aunque la lucha continuó desde pequeños focos de resistencia en el interior de la selva.
un piloto norteamericano, Claire Chennault, continuó la batalla con una escuadrilla de viejos aviones desde el norte de la capital, Rangún, logrando abatir casi 300 aparatos del emperador en algo más de 6 meses. Los prisioneros de Singapur y de otras guarniciones del sureste asiático fueron diseminados por diversos campos de concentración en la zona. Muchos fueron llevados a Tailandia, a orillas del río Kwai, donde sobrevivieron en condiciones infrahumanas mientras trabajaban en la construcción de un puente para el ferrocarril que uniría Tailandia con Birmania y que facilitaría el transporte de las tropas japonesas. Aquel campo salvaje fue inmortalizado por una novela y una película que dirigió el inglés David Lean. El Imperio del Sol naciente estaba ahora seguro de su victoria. Había derrotado a los británicos, había derrotado a los holandeses y había destruido la flota norteamericana. Ahora ya tenían asegurado el petróleo de los yacimientos de Java, de Sumatra, de Borneo y de Birmania, y tenía un vasto imperio en su poder con el sureste asiático y los principales archipiélagos del Pacífico rendidos a sus pies. Ahora debía mirar hacia Oriente, hacia el gran enemigo norteamericano. Era el nuevo rival para las nuevas batallas. El avance y las victorias japonesas resultaban abrumadores. Fue entonces cuando Estados Unidos preparó una jugada de audacia para lograr objetivos psicológicos antes que militares. Se trataba de bombardear Tokio en plena euforia nipona. 13 bombarderos B-25 y un bombardero de tipo medio despegaron del portaaviones Enterprise en el Pacífico el 18 de abril de 1942. Cada uno de ellos debería lanzar 4 bombas sobre Tokio, mientras que otros 3 aparatos harían lo mismo sobre Osaka, Kagoya y Kobe. La escuadrilla la mandaba el coronel James Harold Doolittle y tenía órdenes de no dañar el palacio del emperador. La operación fue un éxito. El orgullo del Imperio del Sol, en plena fiesta por sus espectaculares victorias, quedó ahora humillado.
Pero la Guerra del Pacífico, pese a los triunfos japoneses, no había hecho más que empezar. Una poderosa flota nipona se dirigía al Mar del Coral. Japón quería vengar la humillación sufrida en el bombardeo de Tokio y buscaba su desquite. El dominio de los mares se iba a jugar en los meses siguientes, y con el dominio de los mares, la suerte de la guerra. Midway iba a ser una batalla decisiva. En las islas, los norteamericanos preparaban sus defensas, conscientes de que una derrota en Midway podría suponerles un descalabro irreversible. La importancia de la batalla de Midway se debió a que hasta entonces los japoneses habían ganado todas las batallas navales que habían tenido. Incluso la batalla del Mar de las Filipinas la habían ganado también. Entonces, ellos, para forzar a la escuadra norteamericana a presentar batalla, una batalla decisiva, se fueron a una isla que era Midway, que está a 1135 millas al noroeste de las Islas Hawaii, es decir, cerca de su base principal en Pearl Harbor. Y se fueron allí con una escuadra formidable, mandada por el almirante Yamamoto, con todos los barcos que tenían, cerca de 150 barcos de guerra. Y ahí se encontraron con la sorpresa de que cuando creían que no había nada, aquella isla estaba perfectamente fortificada y preparada. Estaba llena de aviones además para la defensa. Porque los norteamericanos habían conseguido, 2 o 3 semanas después del ataque de Pearl Harbor, descriptar la clave secreta japonesa de la marina japonesa, la marina nipona. Yamamoto estaba convencido de que había que dar con urgencia un golpe de gracia a la Armada norteamericana, dejando a los Estados Unidos sin tiempo para recuperarse y reconstruir su flota. Veía grandes ventajas en la elección de las Midway, y la principal de todas, que constituían una base excepcional para una posterior invasión de las Islas Hawaii. Los norteamericanos tenían a su favor una gran ventaja. Habían logrado descifrar el código de transmisiones japonés y sabían que Yamamoto enviaba una poderosa escuadra a las Midway. Más aún, conocían la fecha exacta del ataque, el 4 de junio. Yamamoto reunió una poderosa flota y eligió como buque insignia el acorazado Yamato, un impresionante navío de 63.000 toneladas. De forma incomprensible, decidió dividir sus fuerzas y enviar una parte de la flota a ocupar las 3 islas Aleutianas, un atolón de escaso valor estratégico. El ataque japonés comenzó con el envío de la aviación sobre las islas. Pero mientras que los daños que producían eran mínimos, la aviación norteamericana apareció por sorpresa sobre la flota de Nagumo. Después de un primer ataque fracasado, los aviones lograron romper las defensas antiaéreas japonesas por medio de ataques en picado. El daño fue terrible. Los aviones japoneses que quedaban en las cubiertas de los barcos fueron destruidos, y uno tras otro, los 4 grandes portaaviones de Nagumo fueron hundidos. A las 5 de la mañana, Yamamoto, que no había intervenido en el combate, tal vez paralizado por la sorpresa, dio la orden de retirada. El 4 de junio por la mañana, Japón era una nación invencible. Ese mismo día, por la noche, en el archipiélago de las Midway, había sido vencido. A partir de Midway, la potencia naval y aérea de los Estados Unidos se impondría una y otra vez sobre los japoneses. Comenzaba la cuenta atrás de la guerra, y los norteamericanos desfilaban orgullosos al son de sus himnos militares. Pero la resistencia del Imperio del Sol
estaba lejos de ceder. El ataque a Pearl Harbor fue un grave error de cálculo del emperador Hirohito y sus militares. Estados Unidos puso toda su potencia industrial al servicio de la guerra. En los años 30, el militarismo japonés inició un brusco movimiento de expansión en Asia y el Pacífico. La guerra de agresión contra China alcanzó niveles de crueldad nunca vistos hasta entonces. Los militares japoneses, la marina sobre todo, concibieron la idea de expulsar a los europeos del sureste asiático y apoderarse de los recursos y materias primas de la región que eran tan necesarios. Esta ambiciosa política que llevaron a cabo a sangre y fuego dependía del triunfo o la derrota del ejército del emperador. Todo desembocaría en el hongo apocalíptico de Hiroshima. Mañana se cumplen 50 años del primer bombardeo atómico. Les invito a que vean nuestro programa.